Parecería que lo que estamos discutiendo tiene que ver simplemente con lo que fueron los actos de conmemoración que desde el poder se hicieron para celebrar el bicentenario de la independencia. Yo creo que el objetivo de cambiar puntos de vista sobre estos tipos de temas es efectivamente tratar de ubicar qué fue lo que sucedió, cómo se dieron las cosas y al mismo tiempo qué efectos tuvieron hacia adelante, y sí, es verdad, también verlo desde el presente hacia el pasado. Cuando empezaban las celebraciones, el poeta Gabriel Said, que es un muy buen poeta, pero un pésimo analista, Gabriel Said dijo que él no iba a festejar las acciones sanguinarias de unos locos como Hidalgo y Morelos, ¿no? Porque lo que habían hecho era simplemente un estallido de sangre. Y bueno, el problema que tenía el planteamiento de Said es que estaba hablando de una revolución. Y esa revolución tenía que ver con el hecho de que estábamos hablando de un pueblo conformado mayoritariamente por indígenas, en un 60%, que había vivido agravios impresionantes por parte de la corona y por parte de los criollos que habitaban la Nueva España. Las acciones de la toma de Guadalajara, Guanajuato y Celaya, y también la de la Lóndiga de Granaditas, que yo en un artículo digo que no le piden nada a la toma de la Bastilla, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la acción de la gente, porque más en la Bastilla ya no había nadie, ¿no? Ya estaba vacía cuando la toman, y en cambio la Lóndiga de Granaditas estaba concentrado ahí todo el poder contrainsurgente, ¿no? Entonces, esas acciones que fueron muy fuertes, que trajeron como consecuencia miles y miles de muertos, también tenían que ver con una especie de venganza popular que se expresaba por los sinnúmeros de rebeliones que hubo en la época colonial en México. Rebeliones por la tierra, rebeliones por la religión, rebeliones por la posesión, por el despojo, etcétera, y que habían estallado casi al otro día de la conquista, ¿no? O sea, casi al otro día de la conquista se va Pedro de Alvarado a lo que era conocido como la Nueva Galicia, y va a tratar de aplacar una rebelión indígena, ¿no? Ahí muere Pedro de Alvarado. Entonces, en estos libros, como en el de bueno, que se me fue el nombre, perdón, que narran las rebeliones que hubo antes de la independencia, pues reflejan muy bien lo que eran, vamos a decir, procesos preparatorios de un estallido social inimaginable, ¿no? Y ahí yo polemizo totalmente con aquellos que quieran ver la independencia o la revolución como simplemente un conflicto élites burguesas, ¿no? O élites pequeño burguesas, ¿no? Es decir, tanto la revolución como la independencia fueron procesos de revoluciones populares, ¿no? Con gran apoyo popular, con gran apoyo social. México tenía 6 millones y 6.100.000 habitantes en 1910, y habían formado un ejército de cerca de 100.000 hombres, ¿no? De cerca de 100.000 indígenas. Entonces, no se trataba, claro, ahí se expresó también, y como siempre se expresa en todo proceso revolucionario, según sea el momento en que se dé, pues quienes conducían la revolución, ¿no? Hidalgo, y todo, con todas sus contradicciones y todo lo demás, pero en última instancia esa conducción estaba en relación, desde mi punto de vista, con el tipo de movimiento social
que se estaba dando, con el tipo de expresión que estaba adquiriendo esa revolución. Y efectivamente fue extremadamente violenta. Incluso yo diría, si los datos que nos da Carlos son ciertos, que no tengo por qué dudarlos, 400.000 muertos en un país de 6 millones de habitantes, pues son mucho más muertos que el millón de muertos en 13 millones de habitantes. ¿Sí? Entonces, y además, quiero decir que en este caso, pues una gran parte de los muertos representaban la parte de los criollos y de los asentados, ¿no?, de toda esa región. Entonces, yo por lo menos considero que una revolución es esencialmente la construcción de un imaginario común de insubordinación que va más allá de las teorías y los programas de las élites políticas o intelectuales. Es un racimo de ideas, imágenes, símbolos enraizados en la historia de los explotados, desposeídos, reprimidos, despreciados y oprimidos, que se manifiesta en un momento dado como un rayo en un cielo aparentemente sereno, pero que si uno se fija, esos elementos han existido desde siempre en su conformación como pueblo, ¿no? Es decir, para mí eso fue la independencia, fue esencialmente la construcción de un imaginario común de insubordinación, ¿no? Y esa construcción de ese imaginario común de insubordinación, insisto, va más allá de quién era quien la dirigía, ¿no? Quién era, si era Hidalgo o era Morelos, todo eso. Y además, yo considero que hay una diferencia muy grande entre Hidalgo y Morelos, ¿no? Incluso de origen de clase y de composición y todo lo demás, ¿no? Y la forma que adquirió la independencia después de la muerte de Hidalgo y que le dio su sello Morelos, fue un proceso muy interesante de organización de un ejército, ahora sí, un ejército de verdad, rebelde, pero perfectamente estructurado, ¿no? En donde estaban los afromexicanos como una parte esencial, donde los niños participaban también de la formación de ese ejército, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que fue otro momento de la Revolución de Independencia, en la que también, por poco, logran un triunfo popular, ¿no? Pero claro, todo eso estaba enmarcado en una situación mundial. O sea, yo recuerdo el texto de Wallerstein, que habla de la importancia de la Revolución Francesa, ¿no?, para explicarnos todo lo que pasa después. Y efectivamente, algunos quieren reducir la Revolución Francesa a un conflicto de élites políticas, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista, lo que pasó en Francia fue una gran revolución social, ¿no?, que hasta el calendario cambió, ¿no? O sea, que se atrevió hasta cambiar el tiempo, ¿no? Cambiándole el nombre a los meses y a los días y todo lo demás, ¿no? Entonces, la independencia de alguna manera es hija de ese gran proceso que es la Revolución Francesa. Ahora bien, la forma en que se hizo la celebración, esta especie de Disney Day Parade que hizo Felipe Calderón, refleja antes que nada, compañeros, el terrible miedo, ¿no? O sea, se hizo una celebración bajo estado de sitio. Si alguien se quería acercar al Zócalo, todo lo demás, tenía que pasar por no sé cuántos retenes para poder llegar a la plancha. Y una vez en la plancha no se podía mover de la plancha del Zócalo, ¿no? Entonces, es la primera celebración en estado de sitio, que además está muy bien enmarcada en lo que han sido las nuevas leyes que ha votado el Parlamento, ¿no?, en la que cada vez más el ejército actúa como fuerza pública, ¿no? Entonces, esto se reflejó ahora en este festejo, ¿no? Es decir, lo que se hizo fue un estado de sitio. Y un estado de sitio que abarcaba varias calles de la Ciudad de México y que reflejan, antes que nada, miedo, temor, ¿no? Yo el 15 de septiembre, en lugar de ir al Zócalo, fui a ver una película que se llama El Infierno, ¿no? Y bueno, en esa famosa escena final yo decía, es que si acaso la vio Calderón, realmente hay que tener mucho miedo, ¿no?, de lo que pueda pasar en una celebración como la del Bicentenario. Y por eso todas las medidas, incluso en Twitter,
el día 16, en Twitter sale una cosa que dice que era el coloso, ¿no? El famoso coloso este de debate, ¿no? Los dicen, era como el caballo de Troya. Adentro estaban los narcotraficantes que iban a dispararle a Calderón. Pero pasaron cosas increíbles también. Y casi no se saben. El día 15 se bloqueó todas las páginas del gobierno mexicano. Se hackeó. Fueron hackeadas todas las páginas del gobierno mexicano el 15 y el 16. Con un lema que decía hack you, o sea, así como si fuera fuck you, ¿no? Hack you, ¿no? Y fue hackeado todo el sistema de información del gobierno mexicano. Conaculta, Gobernación, todo estaba hackeado. Y la gente decía, la gente que hizo esto, decía, lo hacemos porque no hay nada que festejar, ¿no? Porque lo que están haciendo es una gran mentira. Pero yo no sé, pero me imagino que se requiere una gran organización, no sé, ahí soy un estúpido, sobre eso no me han mucho caso, pero me imagino que se requiere una gran organización para hackear todas las páginas del gobierno, ¿no? Se requiere algo, ¿no? Un equipo que funcione a la perfección, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Y fueron 7 horas que no hubo páginas del gobierno. Y eso no fue tomado por ningún periódico, ni por la televisión, ni por nadie, ¿no? Pero fue un hecho que desde el punto de vista refleja hasta dónde hay procesos de organización que ni los vemos, ¿no? Que están tan abajo, que no podemos alcanzar a ver esos procesos de organización de la gente y que son súper eficaces desde el punto de vista del objetivo para los que están hechos.